que tienen doble dígito se reemplazan por las letras. 15 es F. Este tiene que ser F. No se escribe en dobles dígitos, Sande. ¿Está Sande? ¿Volvió? Esperen que abra las listas. Ahí está. Sí, está por ahí la alumna Sande. Y 8 era el final. Estaba bien eso, vamos a ver la calculadora. Y a comprobarlo, ¿no? Bueno, 2,56 por 5. 5 pesitas de esas. Más 15 de 16. 15 por 16. Más 8, que serían 8 de 1. Y eso da 1528. O sea, 1528 en el hexa lo escribo como 5F8. Acá se separan de A2. Siempre empezando de derecha a izquierda, ¿sí? O sea que si tuviera que completar el dúo acá sería 0,5 el otro. Si hubiera que completarlo, ¿eh? No es eso. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, hasta Sí, ahora profe. vimos dos métodos. La clase anterior que tuvimos, vimos cómo de cualquier sistema pasar al decimal. Haciendo lo contrario, o sea, no, haciendo lo que recién teníamos, ¿no? Si nosotros tenemos este número, por ejemplo, en hexa, ¿sí? Si tuviéramos el 5F8 en hexa, de base 16, ¿sí? ¿Cómo lo convertimos a decimal? Con el método de los pesos, que es el contrario, o sea, el que yo estoy usando para comprobar con la calculadora. Ese es el de los pesos. ¿Sí? ¿Qué hacemos ahí? Multiplicamos cada posición por su peso. Es decir, 8 por 10 elevado a la primera. Perdón, elevado a la 0 primero, ¿no? Ahí lo pongo como corresponde. Esto como potencia. 16, ¿no? No 10. Hay que usar las potencias de la base del sistema en el que se encuentran. Este fue el primer método que vimos. ¿Sí? Más. Y ahora viene la F. Más F por 16 a la primera. Y no hay que saltearse ninguna de las potencias, ¿sí? Por más que uno de los dígitos sea 0. Después viene más. Seguimos. El próximo dígito es 5 del hexa por 16 al cuadrado. Y este es el método que usamos para convertir a decimal. El método de los pesos para convertir a decimal, ¿sí? Fíjese que F hay que reemplazarla por la equivalencia en decimal, que es 15. Bueno, y hacer la cuenta. Hay que ver cuánto da la cuenta. Es lo mismo que hicimos recién. Es exactamente lo mismo. O sea, lo que estaba haciendo yo, una vez que armábamos el número en otro sistema que no sea el decimal, comprobaba haciendo esto, ¿no? 8 por 16 a la 0, que es 1, más 15 por 16 a la primera, que es 16, más 16 al cuadrado, 5, mira. 16, 5 por 16 al cuadrado, que es 256. Total, y tenía 1528. 1528, que sería el número ahora en decimal. Ese es el primer método que aprendimos. En la clase anterior lo habíamos visto. ¿De acuerdo con ese método? Sí. Bueno, y ahora agregamos el método para hacer lo contrario, ¿sí? Para pasar los 1528, que está en, ¿cómo se llama? En decimal, acá es base 10, ¿no? Esto, ahí. El 1528 decimal a otros sistemas. Siempre nos manejamos con el binario, ¿sí? O con el hexa, los otros son esos. Y acá usamos el método de los pesos, pero al revés. Buscando cuál es el peso más grande, viendo la cantidad que necesito el más grande, y ahí todo el resto hasta llegar a 0, perdón, hasta llegar a las unidades, digamos, con el mismo procedimiento. ¿Sí? Entonces, Profe, sí. no entendí por qué puso una F ahí en el... En lugar del 15, Sí. yo necesitaba 15, pero en el hexa no existe el símbolo 15. Porque esto que pongo acá abajo son los símbolos que puedo usar en el sistema. La cantidad que vas a usar, que en el hexa pueden ser hasta 15, puedes usar de estos elementos, porque en total son 16, incluyendo el 0, ¿sí? O sea que si descontás el 0, puedes usar 15 en el hexa. Hasta 15 de cada peso, hasta 15 pesitas de cada uno.
¿sí? Son estos que están acá, Jerry, acá. Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Por qué no puse 15? Porque no está ese dígito en el hexa. Pero hay uno uno equivalente. ¿Cuál es el equivalente a 15 de nuestro sistema? ¿Ves? En el decimal, el 15, que a nosotros es 15, en el hexa, ¿cómo se representa? Con la F. Con la F. Por eso en lugar de 15 puse F. Pero la F tenés que pensar como que equivale en nuestro sistema a 15 unidades. ¿Está bien? ¿Se entiende o no Gracias. se entiende? Sí, se entendió, se Son entendió. las reglas, es así, así funciona, ¿sí? Es lógico, claro, porque en cada sistema se usa un solo dígito para cada cantidad elemental, digamos, ¿sí? Pensá que en el binario vos podés usar ceros y unos. Y nada más, esos son los dígitos, ¿sí? Los que están siempre acá en esta tablita. La tienen en la tablita, la tienen ahí en el apunte, ¿sí? En el decimal, como ya sabés, del 0 al 9. Y en el hexa son 15, pero del 0 hasta la F. Claro, hubo como que inventar en el hexa algo que reemplace al 10 y que sea un solo carácter, digamos, un solo dígito. ¿Sí? Bueno, dijeron, pongamos las letras de la A a la F y listo. ¿Sí? Esos Y son el 10 los no se puede 16 usar. dígitos. ¿Cómo? El 10 no se puede usar, ¿no? O sea, que el 16 no se puede usar. No entendí, ¿cuál no puede usar? Que el 10 no se puede usar, ¿no? Claro, es vos, si escribís 10, ¿sí? Si escribís 10, borremos esto. Si yo escribo, ahí está. Si yo escribo 10 en el hexa, ¿sí? 10. Podría escribir 10, ¿sí? Yo escribo 10. Tomo esto. Está igual. Ahí está. 10 en hexa. ¿Sí? ¿Qué significa 10 en hexa? ¿Cuántas unidades vas a tomar? 0 de 16. 0 de 16 a la 0. O sea, de 16 a la 0, 16 a la 0, ninguna, 0. ¿Sí? Ahí estamos pasando, ¿ves? De hexa a nuestro sistema. De pesitas de 16, ¿cuántas usás? ¿Cuánto dice acá? Una, que use una. ¿Sí? Una de 16. Entonces, este número, ¿a cuánto equivale en decimal? Haces la cuenta ahora. 16 por 16 a la 0, que es 1, por 0 es 0. Esto se va. Y 16 a la primera es 16 por 1, 16. O sea que en decimal, eso es 16. En decimal, eso es 16. O sea, en hexa, si escribís 1, 0, acá está, mirá, 1, 0, ese binomio, no es 10, no indica 10, o sea que pesa 10 kilos, ponele, ¿no? Significa que pesa 16 para nosotros. O sea, si para nosotros Sí, pesa 16, el que piensa en hexa escribiría, bueno, ¿cuánto peso registraste? 1, 0. Mirá lo loco, ¿no? Que 1, 0 en hexa es 16, pero para nosotros es 10. ¿Sí? Es lo que está acá, mirá. Rodríguez, ¿no? Preguntaba. Sí, sí. ¿Ves en el hexadecimal? Si vos escribís F, ¿cuánto significa para nosotros? 15. Pero si escribís 1, 0, ¿cuánto equivale? 16, acá estaba, mirá. Está en la fotocopia eso, está en el apunte. Es la tablita que está en el apunte. La tienen por ahí en la página. Acá está, en la página 2, creo que es. ¿Sí? Acá está. ¿Ves? 1, 0 es 16. Y es justo el que está después del último dígito en cada sistema, ¿ves? Después de la F viene el 1, 0 en hexa. Y después del 9, que es el último nuestro, ¿qué viene? El 1, 0, que es el 10 para nosotros, ¿no? Y en el binario también. ¿Cuál sigue después del 1? El 1, 0. ¿Que cuánto representa para nosotros? Acá lo tenés, mira. 2. ¿Ves? En esta tablita también están las equivalencias de los dígitos en los distintos sistemas. ¿Mm? ¿Alguna otra pregunta? No, creo que no. Ah, sí, yo tengo una, profe. Esto, Lo hizo otro, ¿sí? de las conversiones, nosotros, ¿en qué lo vamos a utilizar en el año? La vamos a utilizar para comprender, ¿sí?, el tema de codificación de caracteres. Cómo se codifican después al sistema binario finalmente, ¿sí?, los caracteres. O sea, no te van a aparecer en decimal la codificación. ¿Sí? Se utiliza el sistema binario para codificación. Hay distintas codificaciones. Acá lo explica el apunte, todavía no arrancamos con esto. ¿Sí? La parte de codificación de la información. ¿Sí? Las diferencias son, o sea, nosotros usamos lenguajes. ¿Sí? El ser humano usa lenguajes.
Y en distintos países se utilizan distintos lenguajes también, distintas lenguas, ¿no? Inglés, alemán, como dice ahí. ¿Sí? Bueno, las computadoras digitales, que son las que utilizamos hasta ahora, solo utilizan el 1 y el 0 para representar todo. ¿Sí? Que son los Sí, sí. únicos representables por los dispositivos electrónicos. Hasta el momento las computadoras trabajan con este sistema. Los celulares, las computadoras, todos los sistemas, todo, Internet, todo, finalmente, ¿sí? Las computadoras o las supercomputadoras, depende del tamaño de la red, si hablamos de una red, trabajan con unos y ceros, interpretan unos y ceros. ¿Sí? Pero alguien, bueno, las programó. Alguien tuvo que inventar un código para decir, bueno, esto que yo veo como un video acá, ¿sí? Se va a representar de tal forma como unos y ceros. Lo que sería la codificación de la información. Y hay diferentes formatos. Acá tenés una tablita con algunas ideas de formatos. ¿Sí? Por ejemplo, para la representación de números en la computadora se utilizan distintos sistemas. Tienen distintos nombres las codificaciones. ¿Sí? El binario natural, que sería el que nosotros estamos aprendiendo, digamos, ¿no? Después hay otros, ¿sí? El BCD, el punto flotante, distintas formas, ¿sí? De representar lo que para nosotros son números, como números dentro de la computadora. ¿Sí? Después, para representar caracteres, letras, ¿sí? Dígitos, símbolos, signos de puntuación, operadores para la parte matemática, más, el menos, el por, todo lo que se te ocurra, lo que sean cosas que podés ingresar del teclado, digamos, ¿sí? Alfanumérico se llama eso. Se representa como codificación ASCII, codificación Unicode, UTF-8, UTF-16. Son nombres de sistemas que transforman, ¿sí? La información, que sería la información que nosotros manejamos, esto que aparece en la primera columna, ¿sí? A la computadora. Algunas conocen ustedes, de audio, por ejemplo. ¿Sí? Formatos WAV, formatos FLAC. ¿Sí? De compresión, profe. Son claros, nosotros llamamos formatos de conversión, ¿no? Pero son los formatos de codificación del audio, que finalmente termina siendo unos y ceros, de distintas formas, según el formato. De imagen conocen ustedes, ¿no? El formato PNG, Sí, TIFF, imagen y compresión también. y de Profe, compresión de imagen. Una cosa es la imagen, una cosa es imagen, otra cosa es compresión de imagen. ¿Ves? Por ejemplo, donde dice compresión, tenés el MP3, que se usa para audio, para comprimir audio, JPG, que se utiliza para comprimir fotos, ¿no? Fotografías o imágenes. Eso le suena, ¿no? MP3, JPG. Sí, Bueno, el DivX Sí, sí. es un formato de compresión de video. ¿Y el ZIP? ¿Lo conocen? de archivos. De Claro, archivos. archivos en general. ¿Sí? Bueno, esto que está acá sería la información que yo manejo. Y esto son los nombres que se utilizan para codificar en la computadora distintas cosas. ¿Sí? Bueno, pero todo finalmente termina siendo binario. Por eso estamos viendo binario. Y cómo convertir de nuestro sistema a binario, cómo entender un poquito cómo se cuenta, primero, cómo se cuenta primero. Esto es lo que estamos aprendiendo ahora, cómo se cuenta. Si después vamos a hacer una idea de la codificación, de cómo se transforman los unos y ceros, o sea, cómo nuestros caracteres, por ejemplo, se transforman en unos y ceros. ¿Sí? Bueno, lo mismo pasa con los colores. Todos los colores finalmente se transforman en unos y ceros. Y cuanto más gama de colores necesites, ¿sí? Más dígitos unos y ceros vas a tener que usar. ¿Sí? Porque, por ejemplo, si yo necesito representar dos colores, blanco y negro, ponele, ¿sí? ¿Cuántos dígitos binarios necesitas para eso? Y con dos te alcanzan. ¿Sí? El 1 y el 0, por ejemplo. El 1 puede representar el blanco y el 0 puede representar el negro. ¿Sí? Pero de repente, si necesitas 16 colores, ya con dos binarios, o sea, con un dígito binario no te alcanza. Necesitarías 4. 4 bits, 4 dígitos binarios para formar 16 colores. ¿Sí? ¿Por qué? Porque un color sería el 000, 4 ceros. ¿Sí? Tienen que ir a escribir. Ya con esto cortamos, que se nos termina la hora. Con 4 ceros podría representar un color, no sé, negro. ¿Sí? Después con 0001 podría representar otro, el que quieran. ¿Sí? El color XXX. Con 0010 podría representar otro color, el color YYY. ¿Sí? El que quieran, ¿eh? ¿Y cuál sería el próximo binario que podría escribir en orden? 00, 00,
1, 1. Ese sería otro color, el color. Ah, Después, ¿cuál sería el próximo que puedo escribir en binario? 0, se me acabaron. Hasta llegar al 100 no tengo ninguno, digamos. El próximo sería el 100, pero solo con ceros y 1 lo puedo escribir, los números. ¿Sí? Ese es el color R. Para formar 16, fíjate que recién voy por 5. ¿Cuál sería el próximo? 0, 1, 0, 1. Y ese sería el color U. ¿Sí? Después sigo, se me acabó la hoja. ¿Sí? Sigo por allá. Después, ¿cuál vendría? Después del 0101, ¿cuál vendría? 0, 1, 0, 1. 1, 1, 1. Me falta uno antes. Es el 0110. Ah, ¿Sí? Porque el último fue el 1, el 101. Después del 101, o sea, números formados con ceros y unos, ¿sí? Que vayan creciendo, digamos, ¿no? El primero es el 0, después el 1, después cuál viene con ceros y unos. El 10. Pensando en nuestro sistema, ¿no? Es un truco esto, ¿no? Después el 11. Después del 11 que tenga ceros y unos, es el 100. Después del 100, el 101. Después del 101, 110. Después viene el 111. El 111. Después el 111, números con ceros y unos, el 1000. ¿Sí? Después del 1000, el 1010. 1001. Y después del 1001 y 1001, después el 1010. Y después del 1010, el 1011. Después del 1011, el 1100. Después del 1100, 1101. 1101. Bien. Después 1110 y 1111. Y se me terminaron porque no puedo escribir más con ceros y unos. ¿Sí? ¿Cuántos escribí? Contemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. O sea que con 4 bits, se llaman bits cada dígito binario, ¿sí? Con 4 puedo formar 16 combinaciones distintas de unos y ceros. Y cada combinación de unos y ceros puede representar un color. ¿Sí? Negro, amarillo, azul, rojo, violeta, verde, que sea. Hasta llegar, no sé, el último ponele que sea el blanco. Así vamos de un extremo al otro, ¿no? Blanco. Blanco es la presencia de todas las luces, de todos los colores, y 0 y 0000, que sería el negro, la ausencia de luz, con lo cual el color que da sería negro. Bueno, de esa forma se codifica todo. Esto es una codificación que yo inventé, ¿eh? No es que sea así exactamente. Pero sí, negro van a ser una combinación de unos y ceros. Tal vez sea todos ceros y blanco sea todos unos. ¿Sí? Algo así es. Bueno, chicos, entonces, le queda el martes que viene, después lo usan como ustedes quieren el horario. Si quieren sentarse el martes a las 7 de la mañana, 7:30, a trabajar con el trabajo lo hacen, y si no, en el horario que ustedes quieran. ¿Sí? Pero les queda para eso. Así que nos vemos el miércoles a la tarde, ¿no? La próxima, Sí. nos vemos Sí. en Termo y Electro, ¿Puedo el miércoles a la tarde. hacer una pregunta? Sí, pregunta. En el trabajo, en el punto 1, ¿vio que dice que hay que hacer una línea de tiempo? Sí, No tenemos que representar una línea de tiempo, ¿no? Podemos poner año, o sí. sea, Vos uno haces abajo de otro. haces una línea horizontal o vertical, como quieras hacerla, y va a tener marquitas. Cada marquita va a ser o un siglo, o un año, ¿sí? O una fecha determinada. Lo manejás vos eso. Ah, O sea, podés mezclar años con siglos, no hay problema con eso. De un lado va la fecha, el siglo, la época, la era, como quieras manejarlo eso. ¿Sí? Y del otro lado va el invento o el nombre de la persona, o ambas cosas pueden ir, ¿sí? El descubrimiento, el invento, el desarrollo que hizo y la persona que lo hizo, si es que hay alguien en particular. ¿Se entiende, Rodríguez? sí, gracias. Es una línea de tiempo, es eso, es una línea horizontal o vertical con marquitas, y la marquita, bueno, pones la fecha, el año, el siglo, la época, la era, y del otro lado pones, o del mismo lado, si querés ponerlo, la persona, si es que hay alguien para nombrar, digamos, eh, y el invento o el desarrollo que hizo, ¿no? O el concepto teórico, si introdujo algún concepto teórico que tiene que ver con contar o tiene que ver con la computación. ¿Sí? Computación es computar, es contar, en definitiva, ¿sí? Lo puedes agregar. Listo. Pedía hasta antes de las computadoras electrónicas, ¿no? El trabajo, si mal no recuerdo, esa línea de tiempo.
Me parece que sí, justo A ver, antes. ya lo tengo acá. Sí, Un segundito ya lo. Roberto de la antigüedad. Sí, desde la antigüedad sería, desde el agua con la antigüedad, claro, hasta el comienzo de la primera generación de computadoras. ¿Sí? La de las generaciones no iría. O sea, no iría hasta el presente la línea. Tendría que llegar hasta la primera generación. Que eso va en el cuadro siguiente, ¿no? En el 2 va el cuadro, un cuadrito con el tema de las generaciones, como está acá en el ejemplo, ¿no? Se los pasé el ejemplo, sí está el ejemplo este. O sea, que iría la línea de tiempo en principio hasta 1946. Ya de 1946 en adelante empiezan las generaciones de computadoras electrónicas, que es en la etapa que nos encontramos en el presente, sería, ¿no? En la generación sexta, en principio. Si buscan en internet, por ahí las generaciones las encuentran con 8 generaciones, algunos con 5 generaciones, ¿sí? Ustedes busquen la de 6 generaciones, ¿sí? Donde la sexta sería la actual, donde nos encontramos actualmente. Siempre, o sea, no podemos decir exactamente si nos encontramos en la sexta, ya pasamos a la séptima. Eso se verá en el futuro. Si 2021 ¿sí? es de la sexta o es de la séptima. En principio, siempre nosotros nos ubicamos en la última generación, lo que se llama la última generación de computadoras electrónicas, ¿no? ¿Alguna pregunta más? No, profe, ya está. Profe, No, no. Robles, sí. No, dije que no. ¿No? Ok. ¿Alguien tiene alguna pregunta? no, Por profe. mi parte no, profe. Bueno, si tienen alguna pregunta se pueden quedar, si no, ya los he hecho, ya pueden seguir, descansar un cachito para arrancar con la profesora Noemi. Así que nos Listo, vemos el profe. miércoles, chicos. Gracias. Hasta Nos la vemos el próxima. miércoles, profe. Chao, No, profe, nos profe. vemos. Chau, chau. Nos vemos, profe. Adiós, chao.